tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo, verdaderamente un gran amigo, Felipe Ávila Gesles. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Felipe, por venir. Me interesa muchísimo que ustedes lo conozcan. Es una persona experta en las finanzas en México, ya verán, y tiene anécdotas que comentar, pues la verdad muy interesantes que no se olvidan. Con ustedes entonces, y para iniciar, preguntémosle a Felipe sobre tu currículum. ¿Cómo fue que se te ocurrió entrar al campo de las finanzas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu licenciatura y cómo entraste? Bueno, yo soy contador público del ITAM y pues bueno, empecé en el medio financiero a través de un anuncio en el periódico. Así me contacté en mi primer trabajo, que era una financiera que se llama Financiera Colón, y ahí estuve trabajando básicamente en el área de crédito. Trabajé ahí como 2 años y me gustó la parte de finanzas, entonces decidí hacer una carrera en esta área, ya sea bancos o casas de bolsa. Empecé con bancos, estuve en Citibank también en el área de presupuestos, estuve trabajando en Banco Mexicano en el área de inversiones. Tenía a mi cargo el tratar con los clientes inversionistas en instrumentos como pagarés, y ahí me desarrollé un tiempo hasta que hubo un momento en que el banco adquirió una casa de bolsa, que era Acciones Bursátiles, o le pusieron de nombre Acciones Bursátiles Omex, se llamaba Procorsa. Era un banco del gobierno. Se convirtió en una casa de bolsa del banco, y el banco a su vez era del gobierno. Okay. Entonces, durante el tiempo que tuve la oportunidad de manejarme en la casa de bolsa, llegó un momento en que surgió un nuevo instrumento en esa época que se llamaron los certificados de la tesorería de la Federación, los CETES, que todo el mundo debe de conocer ahora. Pero a mí me tocó, pues me nombraron para manejar los CETES, manejar todo el área yo solo. Era un instrumento nuevo, nadie sabía qué iba a suceder con él, pero a mí me dio la oportunidad de nacer con ese mercado, y de la mano con Banco de México hicimos una promoción de los CETES a nivel nacional, y yo tuve la suerte de ser la persona al que le tocó operar el primer CETE en México. Se lo vendía a Teléfonos de México, a un amigo mío que era el tesorero de la institución. Y bueno, pues ahí nació un mercado. Yo empecé manejando CETES y terminé siendo el director de la mesa de dinero de la casa de bolsa, lo cual pues implica que muchas veces hay que aprovechar las oportunidades que no se dan a veces mucho en la vida. A veces las deja uno pasar, pero en este caso tuve la suerte de poderla aprovechar y de nacer con un mercado. Y yo terminé pues manejando todo el área de mercado de dinero cuando ya empezó a funcionar mejor el área, y después tuve la oportunidad ahí mismo de manejar otras áreas, manejar el área de acciones y manejar la parte de accionaria. A mí me tocó manejar el área de acciones después de un crack. Me tocó ver cómo mucha gente había perdido todo su dinero porque invertían dinero que necesitaban para tener liquidez, o invertían dinero que pedían prestado. El mercado antes daba la oportunidad de pedir préstamos sobre el portafolio de acciones que uno tuviera. Por ejemplo, una casa que uno puede, no digo hipotecar, pero... No necesariamente. Lo que pasa es que era un contrato de margen, un contrato de crédito que se garantizaba con las mismas acciones. O sea, uno compraba acciones que valían 100 pesos y 50 pesos los pagaba uno y 50 pesos eran prestados. Entonces mucha gente utilizaba esta forma para comprar acciones sin darse cuenta de que es un mercado de largo plazo, no es un mercado de corto plazo que tiene muchos riesgos. Entonces, cuando después de un crack los valores tienden a valer menos de lo que la gente tenía, mucho menos de lo que la gente tenía, entonces deben dinero que no pueden pagar con las acciones. Entonces, efectivamente, como tú dices, muchos tenían que hipotecar sus casas para poder pagar los créditos que tenían
Wow. en acciones. Entonces, estos tipos de cracks se dan mucho por desconocimiento del perfil que tiene uno que tener para invertir. Después de aquí me fui a Banamex. En Banamex estuve manejando una empresa que se llama Servicios Corporativos de Finanzas, que es una empresa que se dedicaba básicamente a fusiones, adquisiciones, compraventa de empresas. Y yo llegué con un expertise en el área de mercado de dinero, por la experiencia que yo había tenido en la casa de bolsa. Entonces, en ese entonces había operaciones de crédito que se hacían fuera del mercado, fuera de las instituciones, donde una empresa le prestaba a otra en un mercado que se denomina extrabursátil, porque es fuera de bolsa, fuera de bancos. Entonces tenía mucho boom ese mercado, entonces lo implementamos en Secorfi, y aparte de las operaciones normales de compraventa, nos dedicábamos a hacer estas operaciones extrabursátiles y teníamos que ir con las matrices de las empresas en Estados Unidos, sí, de las empresas, de las subsidiarias de empresas grandes en Estados Unidos. Teníamos que ir a promover este tipo de instrumentos, puesto que ellos eran los que giraban una comfort letter, que era una como carta de garantía que ellos le daban a sus subsidiarias para que pudieran endeudarse con otras empresas del mismo sector. O sea, porque como en todos estos casos siempre hay oferta y demanda, había gente que necesitaba dinero y empresas que les sobraba dinero para invertir, y estos papeles daban más interés que los instrumentos normales del mercado de dinero. Entonces era un negocio para las dos partes, ¿no? Por cierto, en inglés. Por todo en inglés. Pero en algún momento aprendiste inglés allá en los años mozos. Sí, cómo no. Nosotros tal vez. Igual que tú estudié en el Tepeyac, y ahí pues es una escuela bilingüe, y pues bueno, el inglés Era indispensable. Ahora es indispensable. Antes era un algo extra que podía uno tener, ¿no? Ahora yo creo que ya es algo. A lo mejor ya es indispensable también el mandarín. Pues sí, otros exactamente, idiomas. porque ya todos sabemos que la globalización nos ha alcanzado a todos. Entonces los muchachos jóvenes pues ya viajan por todo el mundo como nosotros viajábamos a veces por el interior de la República. Después de haber estado manejando este mercado extrabursátil y el mercado de banca de inversión en Secorfi, resultó que el director de la mesa de dinero de Banamex renunció y amenazaba con llevarse a todos los clientes a la institución a donde se iba. Entonces, como yo tenía contacto con muchas empresas, me pusieron a mí a manejar la mesa de dinero, que fue también una experiencia muy importante, porque la mesa de dinero de Banamex, estamos hablando que es la mesa más grande del país. Y bueno, otra vez me volvió a ayudar el haber iniciado el mercado en México con esto, porque me dieron a mí la oportunidad. Entonces estuvimos manejando esa área de mercado de dinero y salió muy bien. La verdad, no perdimos ningún cliente y manejábamos una cantidad extraordinaria de dinero. Pues tuve la oportunidad que me nombrara director de un proyecto que se llamaba Línea Banamex, que era un proyecto nuevo, que era un proyecto a donde Bancomer nos había llevado, porque Bancomer era el líder en el mercado de remesas en México, y pues era un mercado muy grande que le daba un flujo de efectivo muy grande a Bancomer, porque había mucho tiempo que pasaba entre que alguien giraba un documento y se cobraba el documento. Entonces ahí había un lapso de tiempo en donde el dinero quedaba en el banco. Y cosa rara, Bancomer decidió entrar al mercado electrónico de remesas, y entonces obligó a que Banamex, que no era líder del mercado, también tuviera que entrar. Sin embargo, resultó que la estructura del área de cómputo de Bancomer era diferente a la estructura del área de cómputo en Banamex. En Bancomer lo tenían todo centralizado en México, en cambio en Banamex lo tenían descentralizado en varias partes de la República. Entonces este mercado lo pudieron abarcar rápidamente, porque tenían esa descentralización del sistema de cómputo. Entonces
muchísimos clientes entraron con Banamex porque era mucho más corto el lapso para cobrar las transacciones electrónicas. Entonces, siendo un mercado que no tenía, finalmente lo consiguió tenerlo, ser el líder, cuando había sido un mercado muy de Vancouver, ¿no? Entonces esto nos enseña un poquito la anécdota que a veces el que pega primero no pega dos veces. Y bueno, ¿te jubilaste de Banamex? No, yo después de Banamex tuve otras experiencias de trabajo. Estuve como director de crédito corporativo a nivel nacional en Banco Mexicano, otra vez regresé a Banco Mexicano y ahí estuve manejando crédito corporativo. También pues tuve muchas experiencias, realmente había créditos. Lo primero que tuve yo que hacer es cobrar créditos que estaban prácticamente incobrables y abrir nuevos mercados, porque Somes, como Banco Mexicano, como empresa de gobierno, se había dedicado mucho a prestar al sector gubernamental, y yo inicié la operación a nivel banca privada, a tratar de abrir más el mercado hacia la industria privada, tanto de empresas nacionales como subsidiarias de empresas extranjeras, ¿no? Y también con mucho éxito, gracias a Dios, pudimos dar muy buen resultado. Además me nombraron también ahí otra vez director de la mesa de dinero del banco. Entonces fue una bonita experiencia también. Y finalmente termina tu carrera en la parte de las grandes empresas. Sí.